Hola jóvenes, hoy vamos a comenzar con el estudio o la introducción al metabolismo de todas las macromoléculas que hemos estudiado a lo largo de del primer módulo de la clase de bioquímica. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer una introducción al metabolismo guiándonos por el mapa metabólico, haciendo un análisis bioenergético en general del metabolismo y vamos a hablar un poco sobre los principales mecanismos de control, ¿verdad? Metabólico. Vamos a ver que el metabolismo, según su dirección, podemos dividirlo en dos grandes aspectos, el catabolismo y el anabolismo. Vamos a decir que el catabolismo prácticamente es la degradación de estas macromoléculas que son complejas o estructuras muy grandes a estructuras simples por medio de varias reacciones químicas que van a generar degradación de estos mismos compuestos y producción de ATP o de energía química. Y vamos a decir que el anabolismo es la síntesis o biosíntesis de generar de lo más simple de moléculas inorgánicas, podríamos decir, a las macromoléculas complejas con la inversión de esa energía química en forma de ATP. Vamos a ver que nosotros tenemos catabolismo y anabolismo, donde vamos a tener varios niveles de estos metabolismos, ¿verdad? Donde tenemos nivel 1, que el nivel 1 es cuando tenemos a las biomoléculas o polímeros, donde vamos a ver a proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y los lípidos, que son supramoléculas autoorganizadas, ¿verdad? Vamos a ver que si seguimos en la vía del catabolismo, vamos a ver que estos se pueden degradar o romper sus enlaces para así obtener aminoácidos, nucleótidos, azúcares, ácidos grasos y glicerol, que sería el segundo nivel del catabolismo. Y para terminar, estos monómeros de las biomoléculas pueden degradarse a su vez por oxidación a piruvato, acetilcoenzima A, y estos pueden seguir en su degradación para finalmente obtener amoníaco, dióxido de carbono y agua. ¿Cómo qué? Como moléculas sencillas o simples en el tercer nivel, con la importancia que vamos a tener una producción de energía neta del catabolismo. Es decir, que cuando estas biomoléculas generan su degradación es con un único objetivo de generar energía. Ahora, cuando vamos a ver que estas moléculas por los organismos necesitan generar estos componentes a los que les vamos a llamar desde ahora metabolitos por degradación o metabolitos por biosíntesis, vamos a ver que ellos van a tener que invertir energía química, como lo vemos acá, para empezar a generar los niveles de anabolismo hasta llegar de lo simple a lo complejo. Entonces, viendo los niveles, como lo he mencionado, vamos a ver que los niveles están relacionados prácticamente al nivel estructural de la degradación o la biosíntesis, donde vamos a encontrar que el nivel 1 son polímeros, el nivel 2 monómeros, que pueden ser monómeros proteicos, monómeros de azúcares, monómeros de ácidos nucleicos y los componentes de algunos lípidos, ¿verdad? Como son los ácidos grasos y glicerol. Vamos a ver que estos monómeros llegan a su último nivel, que sería el nivel 3, a los que vamos a llamar intermediarios metabólicos, que vamos a ver por qué estos son importantes, y a moléculas pequeñas sencillas, que son moléculas inorgánicas. Entonces, vamos a ver el mapa metabólico nosotros con esos niveles, pero ahora tenemos que las rutas metabólicas, que son catabolismos y anabolismos, van a estar relacionadas prácticamente con la degradación y la biosíntesis de los mismos para generar esos metabolismos.
Y el corazón o el principal metabolismo que vamos a encontrarnos es el de polisacáridos. Si nosotros miramos los polisacáridos a nivel 2 llegan a monosacáridos, como vemos acá, y esos monosacáridos pueden estar relacionados, miren, pueden estar relacionados para la síntesis o degradación de nucleótidos con los ácidos nucleicos. ¿De qué manera están relacionados el metabolismo de polisacáridos con el metabolismo del ácido nucleico? Lo vamos a ver cuando miremos una parte que se llama ruta de las pentosas de fosfato, que una de los componentes de esos monosacáridos es que un monosacárido, un derivado de un monosacárido fosfatado, va a generar una parte oxidativa y no oxidativa para generar a los anillos, como lo sabemos nosotros, a los anillos de ribosa, para generar, o de desoxirribosa, para generar estos nucleótidos. Por eso están relacionados. Si nosotros seguimos en el metabolismo de polisacáridos, ya al ver que una parte de ese metabolismo está relacionada con el de ácidos nucleicos, vamos a encontrarnos que él puede entrar a dos componentes importantes, que es el catabolismo de la glucólisis y el anabolismo de la gluconeogénesis, ¿verdad? Que es para generar polisacáridos y el otro es para degradarlo. Y con esto vamos a ver que tenemos otras dos vías acá, donde vamos a ver que el metabolismo de polisacáridos está relacionado con el metabolismo de proteínas, viendo que la glucólisis en alguno de sus intermediarios está relacionado para anabolizar o catabolizar aminoácidos y con ellos proteínas. Esas cadenas, las cadenas R que acompañan a los aminoácidos, pueden generar, y lo vamos a ver, transaminaciones por el aminoácido para generar otros compuestos o otros metabolitos, voy a decir, como ser el piruvato o el oxalacetato, por una transaminación de algunos aminoácidos. Y vamos a ver que también esta parte, la glucólisis y la gluconeogénesis, también está relacionado con el metabolismo de lípidos. ¿Y de qué manera? Vamos a ver que los lípidos, cuando se degradan, pueden ser glicerofosfolípidos o glicerofosfingolípidos o todos los lípidos que hemos visto de membrana. Entonces vamos a ver que hay lípidos que tienen alto porcentaje de glicerol y al momento de poderse degradar o anabolizar, vamos a ver que ese glicerol puede entrar a la ruta del polisacárido, transformándose ese glicerol por medio de una deshidrogenación, transformarse en un gliceraldehído. Y después, por una fosfatación o una esterificación a fosfato, ácido fosfórico, vamos a ver que entra esta ruta como gliceraldehído 3-fosfato. Si seguimos en el mapa metabólico, vamos a ver que la ruta de proteínas y la ruta de lípidos siguen anabolismos y catabolismos para ir reponiendo otros metabolitos importantes dentro de este ciclo de polisacáridos, donde ya habíamos mencionado que uno de los intermediarios importantes iba a ser la acetilcoenzima A, que está relacionado con el metabolismo, si lo vemos, de proteínas y con el de lípidos, donde tenemos acá el de proteínas y acá el de lípidos. Y tenemos nuestro metabolismo de polisacáridos, donde van a transformarse en acetilcoenzima A para entrar al ciclo de respiración, generando en el reino animal y en el de bacterias, generando dióxido de carbono, donde el reino vegetal este dióxido de carbono va a ser metabolizado por fotosíntesis para generar o anabolizar, miren esta línea, para anabolizar,
prácticamente azúcares. Vamos a ver qué generan por la fotosíntesis. En este ciclo de respiración, que lo llamamos ciclo del ácido cítrico, vamos a ver que entra a oxidarse la acetilcoenzima A, pero hay otras conexiones con metabolismo de proteínas, donde estas proteínas, como lo había mencionado de arriba, por una transaminación, generan oxalacetato y alfa-cetoglutamato, digo. Entonces vamos a ver que acá podemos encontrar en esta línea metabólica, que esta línea metabólica es de las reacciones anapleróticas. Y la vamos a estudiar más adelante, donde vamos a ver que las reacciones anapleróticas prácticamente son reacciones para reposición de intermediarios de este ciclo de respiración. Este ciclo de respiración va a proceder a terminar con una transferencia electrónica por medio de unos dinucleótidos reducidos, los cuales van a ser reoxidados, promoviendo fuerza protónica y generando una fosforilación oxidativa, miren, para terminar la producción de dióxido de carbono, que sería nuestro nivel 3, sería dióxido de carbono, agua por medio de la oxidación con oxígeno y, de último, la producción de energía química en forma de ATP para reoxidar y tener nuestros nucleótidos oxidados. Y vamos a ver que en el caso de las proteínas vamos a obtener amoníaco. Y algo importante acá que tengo que mencionar es que los nucleótidos también están relacionados con los aminoácidos, ya que al poseer nitrógeno, vemos que algunos aminoácidos se van a transformar para generar las bases nitrogenadas, púricas y pirimidínicas para obtener esos nucleótidos. Y este sería prácticamente un resumen total del mapa metabólico de las grandes macromoléculas de los organismos en la bioquímica. Entonces, vamos a ver que estos metabolismos o los organismos los vamos a dividir según su alimentación y su respiración, ya que el metabolismo está relacionado a una transferencia de energía, estamos viendo, y que esa energía produzca calor, la transferencia de calor, y esa transferencia de calor genera un ciclo para la descomposición y este abone como energía a los productores primarios. Entonces, según su alimentación, vamos a ver que hay organismos que son autótrofos, que generan su propio alimento, como ser las plantas y algunas bacterias, y organismos heterótrofos, que los organismos heterótrofos son los que deben de consumir alimento de otros productores primarios, secundarios, como vemos acá, para obtener esa energía. Y según su respiración, como lo vemos en el metabolismo, vamos a ver que hay organismos que generan respiración con oxígeno, a los que les vamos a llamar organismos con metabolismos aerobios, y vamos a ver que hay organismos que no van a generar esta oxidación por medio de oxígeno, ya que son organismos anaerobios, ya que ellos no generan oxidaciones con oxígeno molecular, sino con otro tipo de componentes. Es decir, los aerobios necesitan oxígeno para generar su oxidación de componentes, mientras que los anaerobios no usan oxígeno y en algunos casos usan iones sulfato para generar esa oxidación.
Entonces, haciendo un esquema rápido de todas las rutas, vamos a empezar entonces con la ruta de la glucólisis. La glucólisis es la ruta principal de degradación de polisacáridos, la cual está relacionada con todas las demás rutas, como lo he explicado, la de lípidos, la de proteínas, la de ácidos nucleicos, ¿verdad? Haciendo de que la glucólisis degrade polisacáridos a monosacáridos y esos monosacáridos se puedan convertir en el principal sustrato de la glucólisis, que es la glucosa. La glucosa va a transformarse por 10 reacciones, pasando por gliceraldehído 3-fosfato y terminando en piruvato. Es decir, que para generar glucólisis vamos a tener 10 reacciones. Y algo importante de la glucólisis es que con ella vamos a tener una pequeña formación de energía. Vamos a ver que después va a haber una ruta de oxidación que esta va a depender del tipo de organismo que tengamos, ya que los anaerobios generan fermentaciones, se les llaman, a esa última ruta de nivel 3, que hacen oxidaciones. Si ustedes miran, empezamos con el polisacárido, pasando por piruvato, y ese piruvato, según el tipo de fermentación que pueda tener, yo puedo tener ácido láctico o etanol y dióxido de carbono. Es decir, que esta es un tipo de glucólisis donde solo el nivel 3 cambiaría para generar otro tipo de metabolitos, ya que no genera un ciclo de respiración. Y la aeróbica, donde sí genera una respiración oxidativa, le vamos a decir, es cuando el componente piruvato se va a oxidar y generar una respiración por el uso del ciclo del ácido cítrico y el transporte electrónico, como miramos acá, que el piruvato o el ácido pirúvico se va a transformar en acetilcoenzima A y este va a entrar al ciclo de ácido cítrico. Pero algo importante de la glucólisis es que se genera energía y esa energía es atrapada como ATP. Vamos a ver, como les explicaba, que estas fermentaciones aeróbicas o anaerobias van a tener siempre los mismos objetivos: energía para procesos sintéticos, generación de gradientes de concentración para el transporte, van a generar energía eléctrica por todo el transporte electrónico que tengan, van a haber movilidad de macromoléculas o supramoléculas, entonces vamos a ver energía mecánica, energía bioluminiscente, que vamos a ver que este metabolismo también puede generar energía de luminiscencia, y lo principal que sería la transferencia de calor. Solo que cada uno de los organismos van a tener metabolitos finales diferentes. Vamos a tener sustratos fermentables, les vamos a decir, aunque sean los mismos polisacáridos, y sustratos oxidables, aunque sean los mismos polisacáridos. Es decir, que yo puedo venir con los organismos que son anaerobios y que ellos consuman glucosa, y ellos esa glucosa la van a transformar en etanol, dióxido de carbono o lactato o otros componentes, según el tipo de fermentación que puedan generar. Mientras que si yo a los organismos aerobios le doy glucosa, ellos van a ver a ese sustrato como un sustrato oxidable, el cual van a generar su respiración con oxígeno para obtener dióxido de carbono y agua. Como vemos acá, en la ruta oxidativa, para los organismos aerobios, la glucólisis del piruvato va a generar una oxidación de este descarboxilando, miren, liberando dióxido de carbono a partir del sustrato del acetilcoenzima A cuando entre al ciclo del ácido cítrico, generando ATP, y con esos productos electrónicos generando el transporte para generar más ATP.
Entonces, cuando tengamos una ruta aeróbica o ruta de respiración oxidativa, lo más importante acá es que vamos a generar altas cantidades de ATP, es decir, de energía química por medio del ciclo del ácido cítrico, del transporte electrónico, que va a terminar con la fosforilación oxidativa de ese ATP. Decir que los organismos aerobios producen más energía por la reoxidación de su ATP que los organismos su reoxidación, ellos producen más energía por la producción de ATP que los organismos anaerobios. Ahora, otra ruta importante es la ruta de lípidos, ya que la ruta de lípidos, por medio de la beta-oxidación de ellos, vamos a ver que esos lípidos se pueden degradar en glicerol y ácidos grasos, y esos ácidos grasos generar beta-oxidación hasta llevarlos a formar parte de la acetilcoenzima A. También vamos a ver que algunos intermediarios que fueron utilizados en la beta-oxidación van a estar en contacto con sustancias reducidas como los dinucleótidos de adenina nicotidamina y el dinucleótido de adenina y flavina, y también sus supuestos fosfatados, que van a servir para la síntesis de esteroles, como vemos acá, por medio de las unidades terpenoicas, y el otro componente, el glicerol, como lo había mencionado, se puede metabolizar para generar gliceraldehído 3-fosfato. La ruta de proteínas genera también por medio de oxidación de ácidos de aminoácidos a partir de proteínas hasta llevarlos a amoníaco. Vamos a ver que está relacionada con la ruta de los nucleótidos para generar bases púricas y pirimidínicas. Está relacionado con el corazón del metabolismo, que es el ácido pirúvico o el piruvato. Vamos a ver que estos también pueden sintetizar acetilcoenzima A y otras reacciones anapleróticas para componer algunas reacciones generar algunos metabolitos del ácido cítrico. Vamos a ver que la ruta de proteínas por su oxidación es de la que sí es bastante completa para generar conexiones con los demás metabolitos. Y ahora, hablando de las rutas ya no de degradación sino de biosíntesis, encontramos a la ruta de la gluconeogénesis, que es una de las más importantes, ya que es de la generación de polisacáridos. Vamos a ver que esta ruta, aunque la gluconeogénesis tiene los mismos intermediarios en algunos casos de la glucólisis, vamos a ver que no son reacciones todas unas inversas a la otra. Acá hay otro tipo de intermediarios sintéticos para generar esta glucosa. También se verá auxiliada, como lo he visto, con aminoácidos y glicerol. Y de último tenemos una ruta biosintética importante, que es en los organismos autótrofos, aparte de la gluconeogénesis, que es de los organismos heterótrofos para generar azúcares. Los organismos autótrofos para generar azúcares lo que hacen es generar fotosíntesis, donde por la captación de dióxido de carbono como macronutriente portador de carbonos, ellos van a empezar a generar esos azúcares a partir de agua y dióxido de carbono para captar esa energía lumínica o de la luz y así poder generar la síntesis de polisacáridos. Entonces, vamos a ver nosotros que las rutas de degradación y biosíntesis, como lo he dicho, rara vez es una la inversión de la otra, ya que nosotros en el metabolismo de todos los organismos hay un equilibrio de metabolitos o un equilibrio de energía, porque vamos a ver que como
hemos estudiado del anabolismo a lo simple a lo complejo y el catabolismo del complejo a lo simple, entonces nosotros vamos a tener ciclos metabólicos, donde el consumo de ATP para generar anabólicamente una macromolécula va a ser siempre mayor, que la producción de ATP de esta, generando como un ciclo inútil dentro de los componentes, pero este va a generar siempre, porque nosotros para ver ese equilibrio vamos a ver que la degradación siempre va a ser una fuente, o el catabolismo va a ser una fuente de una reacción muy exergónica, y al ser la otra una reacción endergónica, vamos a necesitar mucha transferencia de fosfatos para generar que la reacción pueda obtenerse. Es decir, que nosotros vamos a tener como una balanza que va a querer equilibrar prácticamente el metabolismo, pero cuando esta balanza se vaya de un lado, las reacciones se van a ir desplazando a ese mismo lugar, como al principio del Le Chatelier, ¿verdad? Donde vamos a tener una descompensación de metabolitos, que va a empezar a consumir o a anabolizar otros tipos de componentes para generar una concentración óptima del mismo. Entonces vamos a ver que dentro de los componentes la energía entonces sí es necesaria, ya que un catabolismo, un anabolismo nos va a producir o consumir energía para generar oxidación o reducción de los componentes. Entonces vamos a ver que los sustratos orgánicos, como los hemos visto, ellos se pueden oxidar con reacciones de oxidación simple y se pueden estudiar en una bomba calorimétrica, ¿verdad? Donde vamos a ver que el componente energético estándar de esa oxidación, miremos en este caso de glucosa en una bomba calorimétrica y en el ciclo de respiración, es semejante, ¿verdad? Y nos va a producir menos 2870 kJ por mol. Es decir, que estos sustratos que se oxidan pueden producir toda esta energía libre de Gibbs, disponibles para transformación. Pero vamos a ver que el cuerpo, como no tiene como unas plantas de producción que podemos ver nosotros, que generamos energía por medio de la combustión de una biomasa, o como estamos viendo acá, de un polisacárido, esa energía se capta para transformar propiedades termodinámicas de agua o gas y hacerlos pasar por una turbina, y esa turbina un generador para generar energía eléctrica. Eso no lo puede hacer el cuerpo porque no tiene un generador eléctrico dentro de él, pero él sí capta esa energía o la puede almacenar en forma química por el consumo de esta energía libre de Gibbs por medio de la producción de ATP. Entonces vamos a ver que ese trabajo útil es convertido en energía química, le vamos a decir nosotros, donde nosotros vamos a ver prácticamente que esas oxidaciones, como la que hemos visto anteriormente, no solo se hace directamente con oxígeno, sino que lleva varios pasos de reacción, donde vamos a ver producciones y transferencia de electrones para que se reoxide y así esa energía química sintetice prácticamente ATP, que nos va a servir para las rutas de biosíntesis que sean bastante endergónicas. Entonces, prácticamente un porcentaje de la energía, la energía libre, a la que nosotros a veces le llamamos exergía en termodinámica, que es la misma energía libre de Gibbs, ese es el total o el trabajo útil o la energía disponible que está en el proceso. Pero como los organismos generan toda esta transferencia de electrones para oxidar, vamos a ver que al fosforilar un ADP, que es una fosforilación a nivel de sustrato para generar ATP, este nucleótido trifosfatado está bastante elevado de energía para poder guardar un porcentaje de esta energía
por esa transferencia de fosfato. Una cuestión importante también es el análisis del cociente respiratorio de algunos componentes, ya que nosotros estamos hablando de los carbohidratos y vamos a ver que, como vimos, la energía libre de oxidación, en este caso está en kilocalorías por gramo. Vamos a ver que la oxidación es menos 3.74 kilocalorías por gramo. Pero si nosotros, como ya lo hemos explicado, generamos una oxidación de estos lípidos, vamos a ver que el consumo, como vemos, del ácido palmítico, vamos a ver que ese consumo nos va a dar mayor energía. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar nosotros prácticamente si tenemos una mayor generación energética de un componente o de otro? Eso lo vamos a poder lograr por el cociente de respiración. Y ese cociente de respiración lo que nos va prácticamente a relacionar es la cantidad de oxígeno consumido y la producción prácticamente de dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver que el cociente respiratorio de estos componentes, a la que voy a llamar reacción A y reacción B, vamos a tener A y B, donde A es prácticamente, si hacemos el cociente respiratorio de la glucólisis para producir dióxido de carbono, vamos a tener 6 mol de dióxido, o 6 mol, o el coeficiente estequiométrico de dióxido de carbono entre 6 de oxígeno, dándonos un cociente respiratorio de 1. Mientras que en el caso del ácido palmítico, vamos a encontrar nosotros que tenemos 16 mol de dióxido de carbono sobre 23 de oxígeno, dándonos aproximadamente prácticamente 0.70 de cociente respiratorio. Entonces vamos a ver que si un cociente respiratorio es bastante bajo, va a tener un alto consumo de oxígeno, y ese alto consumo de oxígeno se va a interpretar por un metabolismo con alto poder de oxidación. Es decir, un cociente menor prácticamente es comparable a decir de que ese metabolismo genera más energía y va a generar mayor cantidad de oxidación. Y esto se ve claro, ya que los carbohidratos, como lo vemos en su fórmula, poseen alta cantidad de oxígeno, es decir, que los carbonos están oxidados casi 1 a 1 por medio de los hidratos, mientras que las colas hidrofóbicas de los lípidos vamos a ver que no están tan oxidadas y no hay una relación tan directa de carbono a oxígeno. Por lo tanto, vamos a decir que por el cociente respiratorio, los lípidos tienen mayor poder calórico de oxidación que los hidratos de carbono. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Vamos a ver que es importante, ya que nosotros vamos a hablar de oxidación siempre cuando generemos prácticamente un catabolismo para generar fermentación, respiración y todo esto, y así poder con deshidrogenasas, que lo que hacen es quitar prácticamente hidrógeno o hidruros, mejor dicho, esos hidruros, y reemplazarlos por oxígeno, generan metabolitos oxidados para rutas de energía y así generar esa producción de ATP, de energía química. Ese ATP o esa inducción a la oxidación lo van a tener que hacer con un transporte electrónico y fosforilación oxidativa generado por los dinucleótidos de adenina y nicotinamida oxidado, y él, como agente oxidante, se reduce para dar el NADH. Esto es en la ruta prácticamente de catabolismo, pero vamos a ver que en el anabolismo vamos a ver una ruta clara de reducción, o una ruta reductora por reductasas. Ya no vamos a hablar de deshidrogenasa. Las reductasas nos van a permitir síntesis de nucleótidos, y esa síntesis de nucleótidos
prácticamente de nucleótidos, no, de metabolitos, digo, una síntesis de metabolitos, y prácticamente como vamos a necesitar transferencia de fosfatos altos, ahora los agentes oxidantes ya no van a ser el dinucleótido de adenina-nicotinamida normal, sino que este va a estar fosfatado, y esa fosfatación se va a dar por inversión de ATP, miren, para fosfatar el dinucleótido, y esa reoxidación del dinucleótido fosfatado de adenina y nicotinamida se va a dar por la ruta de las pentosas de fosfato, como vemos acá. Es decir, para lograr que estos dinucleótidos generen oxidación o reducción, vamos a tener el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa que nos produce ATP para generar estos ciclos de oxidación. Y para los ciclos de reducción, para la biosíntesis de metabolitos, como lo dije, vamos a usar la ruta de las pentosas de fosfato para generar estas reoxidaciones de los dinucleótidos fosfatados. Entonces, nos va a servir la fosforilación prácticamente al final para producir 32 ATP por mol de glucosa de energía química, haciendo un balance prácticamente. Si nosotros miramos esta fosforilación de ATP a partir de ADP, vamos a ver que es casi el 50%, miren, de 2900 de energía libre, que son kilojoules por mol que teníamos de la oxidación de glucosa, vamos a utilizar 1600 prácticamente de esa energía química libre, o de esa energía libre o de esa exergía. Vamos a usar 1600 para la producción de ATP y que este quede como energía química, dejando prácticamente menos 1300 de energía en esta ruta de oxidación, generando esta reacción acoplada bastante exergónica. Nosotros vamos a ver que no se puede generar prácticamente el total de esta energía a ATP dejando una ruta con un delta G estándar igual a 0 kJ por mol, ya que eso detendría el equilibrio que he explicado del metabolismo, haciendo un ciclo que sea infinitamente con vueltas con un delta G igual a 0, llegando al equilibrio y así haciendo que el organismo no vuelva a respirar, porque él no va a tener ni la necesidad de consumir ni la necesidad de producir metabolitos dentro de él. Esto se le llama estequiometría de acoplamiento evolucionado, donde los organismos hemos evolucionado para permitir captación de ese ATP, no al 100%, pero sí es necesario para utilizarlo en biosíntesis de algunas macromoléculas. ¿Por qué tanto de este ATP y de esta energía química? Vamos a hablar, y siempre lo voy a decir como energía química, ya que la hidrólisis o la transferencia de fosfato de ATP a ADP, vamos a ver que es una reacción bastante exergónica, que al acoplarse con otras reacciones de los anabolismos o del catabolismo, vamos a ver que va a impulsar a la reacción a que sea bastante exergónica. Teniendo la hidrólisis de él, entonces vamos a decir que el componente termodinámico y cinético del ATP, para verlo como fuente de energía, va a ser un componente termodinámico de una reacción bastante exergónica, y vamos a ver que la energía del estado de transición va a estar prácticamente, el paso limitante de la velocidad de reacción va a estar prácticamente dirigido a la hidrólisis que a la producción de ella, ya que miren las distancias de energía de activación, que la reacción es una reacción irreversible, digo, vamos a ver que la energía de estado de transición de ir de ATP a ADP por la hidrólisis,
que de ir de ADP a ATP, vamos a ver que es mayor en el caso de los componentes de derecha a izquierda. Miren, tendría que venir, como siempre hago la analogía del carrito, tendría que subir toda esta montaña de energía para la velocidad de reacción, tanto que el carrito va rápidamente de ATP a ADP. Es decir, la fuente de energía química del componente termodinámico y cinético del ATP va a estar equilibrado por la hidrólisis del mismo. Es decir, al generar la hidrólisis de este, vamos a nosotros a obtener una transferencia de energía exergónica que al acoplarse con otras reacciones va a producir buenos resultados. Entonces, como miramos acá, vamos a ver que la hidrólisis de ATP, en el caso de ATP a ADP, es menos 30.5 kJ por mol, que es bastante exergónica. Vamos a ver que también la hidrólisis del ATP para dar a AMP también es una reacción bastante exergónica, dando pirofosfato, que el pirofosfato luego él puede también hidrolizarse, generando también una reacción exergónica. Estos tipos de hidrólisis van a servir para acoplar reacciones que vayan de reactivos a productos, que sean reacciones endergónicas, para impulsar a la síntesis de estas macromoléculas por la inversión, miren, de ATP por su hidrólisis. Y las reacciones exergónicas, como vimos, los catabolismos, nos van a producir bastante energía que va a generar la nueva transferencia de fosfato, y eso va a ser el ciclo de fuentes de energía química de estos componentes de energía elevada. Entonces, como lo habíamos visto, el potencial de transferir fosfato va a estar dado por muchos componentes y ellos van a estar como productos con alto nivel de transferencia de fosfato, que están por encima del ATP, como ser el fosfoenolpiruvato, la 1,3-bifosfoglicerato y la creatina fosfato, que son componentes de energía química muy altos, que van a servir para la degradación, y en algunos casos lo vamos a ver en rutas de biosíntesis, y vamos a ver que el ATP está en medio con una transferencia de fosfato, como lo habíamos visto, de menos 30.5. Y también la parte de generar AMP y pirofosfato. Abajo de ellos, miren, si miramos, está la transferencia del glicerol 1-fosfato, que es un componente de fosfato, de transferencia de fosfato, pero con un nivel más bajo que el ATP. Entonces el ATP en este caso le va a dar prácticamente impulso a estas reacciones para transferencia de fosfato, mientras que estos componentes, al generarse, ellos al hidrolizarse, ellos van a poder entregar energía para poder generar síntesis de ATP. Como habíamos visto, estas síntesis están relacionadas también con la transferencia electrónica, y esas transferencias electrónicas están vinculadas con dos dinucleótidos importantes, como ser el dinucleótido de flavina y adenina, de adenina y flavina digo, donde lo que nosotros miramos es el nucleótido, miren, de adenina unido a un nucleótido. Tenemos acá el fosfato, esto lo vamos a ver como ribosol, y esto un anillo importante que vamos a estudiar más adelante, que es el que transfiere electrones, ya que este anillo, si nosotros vemos el anillo de flavina, el anillo de la riboflavina, que es una vitamina, vamos a ver que es el que se puede de su parte oxidada, de los dobles enlaces, a su parte reducida, donde vamos a tener transferencia de prácticamente acá de dos pares de electrones, es decir, de dos electrones. Mientras que el de adenina y el dinucleótido adenina y nicotidamida, vamos a ver que solo posee
una transferencia de un electrón por su oxidación. Y de último, vamos a ver prácticamente rápidamente los mecanismos de control metabólico. Vamos a ver que el cuerpo o los organismos van a producir control ahora ya no de solo el control enzimático, sino de todas las reacciones de las rutas metabólicas, y este va a estar dado por la concentración, lógicamente, de las enzimas que están presentes dentro de cada uno de los metabolismos, la actividad enzimática que está dada por el control del alosterismo o la inhibición competitiva o la inhibición prácticamente no competitiva de algunas enzimas para generar ese alosterismo cooperativo o no cooperativo, para generar esa actividad sobre ese metabolismo. La compartimentación es prácticamente en las células eucariotas o procariotas, que lo vamos a ver que cada metabolismo está presente en algunos componentes. Las rutas de oxidación que están en las mitocondrias, los cloroplasts para las plantas y fotosíntesis. Vamos a ver, esa compartimentación va a hacer que cada orgánulo vaya como unos subdepartamentos dentro de la biofactoría de la célula, generando su control en ese microespacio para generar esas reacciones. Vamos a tener también regulación hormonal, que las regulaciones hormonales prácticamente son como una traducción de señal, ya que esa traducción de señal hace que las hormonas sean mensajeros primarios, dándole señales de reacciones a otros, o su producción genera una transferencia de una señal mensajera primaria hacia otros componentes o metabolitos secundarios, donde estos pueden generar un segundo mensaje intracelular para controlar las reacciones del metabolismo. Y de último, el control distributivo del metabolismo, que está relacionado con la compartimentación. Prácticamente lo que nos va a dar es un coeficiente de control del flujo, es decir, como lo expliqué, toda la ruta metabólica está relacionada prácticamente, y ese cociente de flujo va a generar la concentración de un componente en otro para disminuir o aumentar el flujo del metabolismo.